¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo andan? Acá transmitiendo nuevamente el Loco de la Aleph, un video en formato Teatro Negro de Praga, como pueden ver, pero es un video aclaratorio de ciertas cositas que me quedaron colgadas del podcast sobre la actuación de la agrupación Albatros durante la sublevación de principios de diciembre del 88, o yo diría de finales de noviembre del 88 y principios de diciembre del mismo año. Yo tengo un defecto, que hablo muy rápido y en el afán de querer tirar data a lo loco y de tratar de estar pensando más rápido de lo que uno habla y estar pensando, diciendo un tema, ¿no? y pensando en el próximo tema donde voy a saltar, a veces me olvido de redondear los conceptos. Y noté, repasando el podcast principal, podcast nodal, que gracias a Juan Chipolo que me ayudó con la parte técnica, noté que me había olvidado de aclarar una cosa, ¿no? Y también un par de datos ahí que quería agregar. El tema es así: cuando yo hablé de que los albatros se retiran de su base, de su dependencia natural, que era el puerto de Olivos, el Tata Joffre, un periodista importante en la Argentina, ya veterano, periodista y que también fue político, fue por un tiempo el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE, durante la época del presidente Menem. Él afirma, vamos a decirlo así, en presente, quizás por ahí ya ahora deberíamos decir afirmaba, pero bueno, yo no vi que se rectificara en la información, afirma que los albatros, una vez que se retiran de Olivos, que entran en estado de rebeldía, digamos, se van para la localidad norteña de Zárate, bonaerense norteña de Zárate, a tomar contacto con el arsenal naval. Acá hay que aclarar una cosa: es verdad, en Zárate existe un arsenal naval. El tema es que no depende de la prefectura naval, ese arsenal. Es un arsenal de la Armada Argentina, de la Marina. Lo cual, en un arsenal de la Marina puede haber de todo, digamos, desde armamento, munición, armamento pesado, armamento ligero, munición ligera, pesada, también repuestos para máquinas navales, repuestos para elementos electrónicos, combustibles, lo que sea. Es decir, ellos también le dicen pañol, pero en estos casos la nomenclatura oficial en la Marina hablan de arsenal, ¿no? Es un depósito de equipos que tiene la Marina para poder operar, obviamente. La Marina tiene una flota de río y ese arsenal, bueno, está puesto en un lugar tan importante como es Zárate, ahí en el Paraná de las Palmas, tienen ese arsenal. Pero que la prefectura no tiene absolutamente ningún tipo de cobertura sobre el mismo. Eso es un tema de la Marina, y es más, la Marina no estaba incluida o no estaba involucrada en la sublevación. Es más, la Marina no estuvo involucrada en ninguna de los movimientos, digamos, cara pintadas, como le dice el periodismo, ¿no? Entonces es bastante difícil que los albatros se hayan desplegado hacia Zárate, a ir a un lugar en donde no le iban a dar bolilla, obviamente. Y en Zárate lo único que hay de la prefectura son los centros de formación, tanto la escuela de cadetes Matías de Irigoyen, que es de donde salió el subprefecto Sagastizábal, donde se formó primariamente, y la escuela de suboficiales Martín Jacobo Thompson, que hasta el año 93, que fueron los años en que yo tuve contacto ahí con la escuela, compartían solar, es decir, compartían un mismo terreno muy grande. En una parte estaba la escuela de oficiales, de cadetes mejor dicho, y en la otra punta estaba la escuela de cadetes, ¿no? De aspirantes a suboficiales. No sé si ahora actualmente ese lugar estará, digamos, dividido,
parcelado, no tengo ni idea. Imagínense que en aquella época la escuela de cadetes no tenía una pileta, digamos, de tipo olímpica para la instrucción de natación de los cadetes ni de los aspirantes, sino que tenía una pileta para uso de los oficiales de la escuela. Así imagínense que para hacer todos esos cursos de natación y todo eso había que ir al Club Náutico de Zárate. Estamos hablando de principios de los 90, ¿no? Es decir, ahora las cosas obviamente han cambiado y debe estar muy moderna la escuela. Bueno, más allá de eso. ¿Y qué otra cosa más hay de la prefectura? Bueno, una dependencia, que debe ser la dependencia Zárate o dependencia Paraná de Las Palmas. No sé si ahí hay una prefectura de zona, seguramente hay una dependencia que ejerce obviamente las funciones normales que ejerce por ley, la ley orgánica, la prefectura naval, que es policía de la navegación, asegurar la seguridad de la gente que practica deportes náuticos o turismo, etcétera, etcétera. Bueno, lo usual. Así que yo la verdad que lo veo difícil. Los albatros hayan ido a buscar qué, porque el armamento equipos con el que ellos se movían, ya lo tenían en Olivos, el material. Es decir, los albatros, como toda unidad especial, unidad ligera, digamos que se maneja con armamento ligero, fusiles, escopetas, las pistolas High Power 9 milímetros que portaban en aquella época reglamentariamente cada uno de sus integrantes, posiblemente ametralladoras FAP, y bueno, y no mucho más. Entiendo que era gente que igualmente debía estar capacitada para manejar morteros y por ahí un cañón sin retroceso y algún tipo de lo que en aquel momento se llamaba bazooka, que estaban los Istalasa, pero que tampoco eran armamento o equipo que les sirviera a ellos para sus funciones, digamos, ¿no? Así que básicamente lo que ellos hicieron fue retirarse hacia el Regimiento 6 de Mercedes, Regimiento de Infantería General Viamonte, como les conté en el podcast principal. Yo más o menos me atreví a marcar un poco la ruta que seguramente habrán seguido. Desconozco la cantidad de camiones o de móviles que utilizaron para poder dirigirse. En la foto y en videos que hay se ven camiones Mercedes-Benz 1114. Creo que son 2 o 3 por lo menos los que yo pude identificar. En esa época la prefectura los camiones eran todos de color verde oliva, no eran de color blanco ni nada por el estilo. Generalmente los móviles de aquella época de la prefectura eran verde oliva y por ahí tenían las puertas pintadas de blanca con el insignia, con las franjas azules más gruesas y más finas de la prefectura. Por ejemplo, los bomberos sí tenían los camiones de color rojo con las puertas pintadas de blanco, con el emblema de la prefectura, pero bueno, en este caso, como era una unidad muy táctica, los camiones eran totalmente color verde, parecía un camión de la Armada o un camión militar, digamos, ¿no? Del ejército. Por eso les convenía más irse a Mercedes, porque Mercedes ya estaba en pie de sublevación, ya seguramente debía ir el mayor Abete a hacerse cargo de la unidad, como se hizo en su momento. Recuerden que el Regimiento 6 es el último en deponer su actitud rebelde, que tuvo que ir, y esto contado por el mayor Abete, tanto él en forma oral como en su libro, cuenta que Abete no quería ceder hasta que tuvo que ir el teniente coronel Seneldín, lo llevaron, al coronel Seneldín, no teniente coronel, al coronel Seneldín lo llevaron a Mercedes y él mismo le dijo a Abete: quédese tranquilo, ya está, esto se terminó, hemos llegado a un acuerdo. Uno de los puntales del acuerdo era que el general Caridi, que era el general, el comandante, mejor dicho, el jefe de Estado Mayor del Ejército, fuera relevado. Se logró y el gobierno, lo que pedían los carapintadas era que asumiera un general mucho más cercano a sus posiciones. Ese general era
justamente el general teóricamente que los iba a reprimir, ¿no? Que era el general Isidro Bonifacio Cáceres, un general del arma de caballería, que había sido veterano de la Guerra de Malvinas, había estado en el Estado Mayor de la ayudantía del general Menéndez, que no llegó a caer prisionero de guerra en la caída de Puerto Argentino porque se había ido unos días antes por una comisión y después no pudo regresar a las islas. Y este señor que era correntino, bueno, eran los que los carapintadas pedían si no podía llegar a hacerse en el DIN, que ya obviamente con el acto de rebeldía ya obviamente se marcaba la carrera, pero bueno, un general que estuviera mucho más cerca de las posiciones de ellos, ¿no? Un veterano de guerra de Malvinas, alguien que en aquel momento Malvinas era coronel, entiendo, coronel joven, ya para el año 88 ya era un general. Y el gobierno no lo acepta y nombra al general Gacino como jefe de Estado Mayor del Ejército. Posteriormente, con el paso del tiempo, el general Gacino también es relevado y asume el general Isidro Bonifacio Cáceres como jefe de Estado Mayor, lo que generó una especie de primavera, porque el hecho de que, bueno, seguramente iba a ser un militar que iba a escuchar las demandas del movimiento Carapintada. Lamentablemente este general no duró mucho en su puesto, fallece por una enfermedad, yo no sé si ya tenía una patología preexistente, pero bueno, él fallece en su cargo y es reemplazado por el general Martín Bonet. Y bueno, ahí llegamos al 3 de diciembre de 1990 y sabemos cómo terminaron las cosas y comienza la etapa balsista, digamos, del ejército, es decir, por casi 10 años, una década de dominio del general Balsa y principalmente del arma de artillería en las altas esferas del ejército. Del ejército y de las Fuerzas Armadas, porque en el ESMACON, en el Estado Mayor Conjunto, también había encumbrados oficiales de artillería, del arma de artillería. Pero bueno, esto es, temporal, son por épocas que pasan. Así que eso es lo principal. Ustedes se preguntan, pero ¿por qué fueron a Mercedes al final? Bueno, porque Mercedes era una unidad que estaba ya sublevada, estaba a punto caramelo, digamos, y ahí los albatros podían llegar a ser mucho más, alimentados, entre comillas, de equipo, es decir, por ahí de munición o de más armamento, repuestos o lo que fuera. Era mucho más conveniente hacerlo en un regimiento de infantería del ejército que no en la escuela de cadetes o en la escuela de suboficiales. ¿Qué le iban a poder dar ahí? ¿No? Entonces, es decir, por eso ellos se quedan replegados o atrincherados en su momento en el regimiento de Mercedes hasta que son llamados por el coronel Seineldin y se presentan ese viernes 2 de diciembre a las 3 de la tarde aproximadamente en la puerta 2 bis de Campo de Mayo. ¿Ok? Así que esto es lo que yo quería aclarar, que me olvidé de aclararlo en el podcast principal. ¿Ok? Esto por mi defecto de hablar a 500 kilómetros por hora, discúlpenme. Bueno, muchachos, espero que lo disfruten, hayan disfrutado el podcast, también esta aclaración, y bueno, seguimos conectados. Agur.